Vamos a estar de pies, hermanos. Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, bienvenido a mi vida, bienvenido a este lugar. Te damos las gracias por ser nuestro consolador. Dile: Espíritu Santo, gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por la unción que tú derramas sobre nosotros para conocer la buena voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta. Espíritu de Dios, te doy gracias por ser mi amigo, por ser mi consolador, por ser fiel. Aunque todos me abandonen, tú permaneces fiel. Y por eso yo tengo que adorar a mi Dios, a mi Padre. Te doy gracias por Jesús, quien murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre para que hoy yo pueda entrar con libertad al trono de la gracia. Oh, gracias por ese privilegio, porque muchos quisieran entrar al trono de la gracia y no tienen el acceso, pero nosotros podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Un aplauso fuerte al Dios que vive, fuerte al Dios que vive, al Dios que vive, más fuerte porque es para Dios. Gloria, gloria, gloria. Que lo escuche la República Dominicana, que lo escuche Suramérica, que lo escuche Centroamérica, que lo escuche el Caribe, que lo escuche Europa, que lo escuche Estados Unidos, que aquí en la República Dominicana hay un pueblo que adora a Dios, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Durante todas estas semanas, ya hace casi 3 meses, comenzamos a hablar acerca de un tema bastante profundo, que es acerca de lo que es la fe. Y la fe es un tema bastante profundo porque forma parte de la doctrina de Cristo, conforme a lo que establece el libro de Hebreos en su capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Ahí habla acerca de los fundamentos doctrinarios que enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nota que es Jesús quien habla acerca de la fe. Es Jesús quien amplía el tema de la fe, porque la fe es espiritual. La fe no se puede ver, porque la fe es un arma espiritual poderosa. Y hace 3 meses comenzamos a hablar sobre la fe, y hoy vamos a continuar. Esta es la enseñanza número 11 de esta serie, los secretos de la fe. Y comenzamos a hablar, para aquellos que se están conectando desde hace una semana para acá, otros se están conectando hoy, pero hay ya 10 enseñanzas anteriores acerca de lo que es este tema. De manera que para usted conseguir el hilo de lo que vamos a hablar hoy, necesitaría, ¿verdad?, en parte, escuchar las 10 enseñanzas anteriores.
Pero yo le voy a resumir antes de entrar al tema de hoy, porque el tema de hoy es bastante profundo. Dígale al que está a su lado: tienes que abrir tu mente. Tienes que abrir tu mente y tu corazón para que pueda entender lo que vamos a desatar hoy a la luz de las Escrituras. Entonces, para usted poder comprender en parte lo que vamos a tratar hoy, necesitaría escuchar las 10 enseñanzas anteriores. Están disponibles ya en nuestro canal de la iglesia en YouTube. Están ahí gratuitas, disponibles. Y hace 3 meses atrás comenzamos a hablar sobre el tema cómo obtenemos fe, porque Dios, conforme al libro de Hebreos en su capítulo 11, en su versículo 6, demanda que todos tengamos fe. Ahora, ¿por qué Dios demanda que todos tengamos fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe y que es galardonador o es premiador de los que le buscan diligentemente. Y estuvimos hablando acerca de ese tema. Dios demanda que nosotros tengamos fe. Ahora, si Dios demanda que nosotros tengamos fe, cuando es imposible obtenerla, entonces tenemos derecho a desafiar su justicia. Pero Dios ha provisto la manera en la cual todos nosotros tengamos fe. De hecho, en el libro de Romanos, en su capítulo 12, versículo 3 y subsiguiente, la palabra establece que a cada uno de nosotros Dios le ha dado una medida de fe. Así que dígale al que está a su lado: tú tienes una medida de fe. Ahora, no es responsabilidad de Dios hacer que tu fe crezca. Es responsabilidad tuya, porque ya Dios te dio una semilla, Dios te dio una medida. Ahora es tu responsabilidad hacer que esa fe crezca. Ahora, ¿por qué es importante hacer que la fe crezca? Porque la fe hace en un momento determinado que la mano de Dios se mueva, porque la fe tiene tanto poder que es capaz de traer a la existencia lo que no existe. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Dígale al que está a su lado: la fe tiene la capacidad, tiene la habilidad de traer a la existencia lo que no existe. Es por eso que hay gente que todavía no entiende cómo que los enfermos son sanados, porque la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo y también le sanará. Y hay gente que no entiende en eso. ¿Cómo es que se manifiesta eso? Es que la fe es una fuerza. Así que dígale al que está a su lado: la fe es una fuerza que es capaz de mover y remover la hernia que tú tienes en tu cuerpo, el cáncer que tú tienes en tu cuerpo. Aquí hay personas que han sido sanadas de cáncer. Aquí hay personas que han sido sanadas de hernias. Aquí hay personas que han sido sanadas de diversas enfermedades. Y cuando van al médico, que el médico le hace la segunda prueba, dice: ¿y qué fue lo que te pasó? Y entonces la hermana comienza a testificar: el domingo el pastor oró por mí. Y entonces el médico se queda sorprendido y perplejo. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque ya la pelota no está. ¿Y qué fue que pasó? Porque ya los miomas no están. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que la fe, diga conmigo, la fe es capaz de remover cualquier cosa que tú tengas en tu organismo, porque es una fuerza espiritual. Ahora, ¿cómo mi fe crece? Lo estuvimos estudiando en las 10 enseñanzas anteriores. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Le estoy poniendo este fundamento para que entienda lo que viene ahora, porque lo que viene ahora es poderoso. La fe viene por el oír. Diga: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora le voy a explicar esto lo más sencillo posible. Se produce un ciclo cuando tú escuchas la palabra. Ahora, cuando yo hablo de escuchar la palabra, no estoy hablando de este oído físico. La fe viene por el oír la palabra, pero no es con el oído físico.
Por eso usted puede escuchar la palabra cientos de veces con el oído físico, y eso no significa que eso va a generar fe. El oído físico simplemente es un canal para que tu espíritu sea alimentado con la palabra. Vuelvo y repito eso. El oído físico solamente es un canal para que tu espíritu sea alimentado con la palabra. Es decir, el día que usted nació del agua y del espíritu, usted nació del agua y del espíritu, y se le creó un oído espiritual. Es por eso que las cosas del espíritu ya tú no la analizas con la mente ni con los sentidos, sino que la analizas en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces se va formando ese ciclo precioso entre palabra de Dios y oído espiritual. Mientras más palabra de Dios usted escucha, más oído espiritual usted tiene. Mientras más oído espiritual usted tiene, más capacidad tiene de entender el rema de Dios que está escondido en la palabra. Mientras más capacidad usted tiene de entender el rema de Dios que está escondido en la palabra, entonces eso va a generar fe. Y usted se va a mover entonces en el espíritu. Porque hay gente que cree que andar en el espíritu es andar hablando en lengua y moviendo la cabeza o remeneándose. No, eso no es andar en el espíritu. Eso es andar conforme a las emociones. Andar en el espíritu es andar conforme a la palabra. Porque es la palabra la que te habilita. Dígale al que está a su lado, es la palabra la que te habilita, la que te da la habilidad para tú andar y moverte en el espíritu. Por eso la Biblia dice: mis palabras son espíritu y son vida. El espíritu se alimenta con la palabra. Tu espíritu renacido, el verdadero tú, se alimenta con la palabra. No se alimenta de emociones. Hay muchos creyentes que son muy emotivos, y las emociones son buenas para sentir. Dígale al que está a su lado, no es que son malas. Las emociones son buenas para sentir. Porque ¿cómo tú te vas a dar cuenta que tu esposa te ama si no tiene emociones? En una ocasión una hermana estaba hablando conmigo y me decía: yo necesito, profeta de Dios. Eso fue una iglesia, yo estaba predicando. Y me decía: yo necesito, profeta de Dios, que tú ores para que Dios me quite todos estos deseos que yo tengo. La hermana estaba muy ardiente. Todos estos deseos que yo tengo, necesito que tú ores para que Dios me lo quite. Y yo levanté mi mano y dije: Señor, mátala. ¡Ay, no! ¡Que no me mate ahora! Y le dije: hermano, lo que pasa es que esos deseos se te van a quitar cuando te mueras. Mientras tú estés viva, dígale al que está a su lado, mientras tú estés viva, tú vas a sentir deseos. Lo que tú tienes que aprender a canalizar esos deseos. ¿O usted cree que uno no siente? Uno siente. Uno es un ser humano que siente. Ahora hay que saber canalizar esos deseos. ¿Y cómo uno canaliza esos deseos y somete esos deseos? Cuando anda en el espíritu. Y para andar en el espíritu hay que andar conforme a la palabra de Dios. Así que dígale al que está a su lado: basta ya de estar escuchando cuentos de vieja. Lo que libera a la gente no son los cuentos de vieja. Lo que libera a la gente es la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad de la palabra te saca de la ignorancia. La verdad de la palabra te libera de la falta de conocimiento. La verdad de la palabra te libera de toda opresión del diablo. Amén. Y todo eso lo hemos estado analizando en 10 enseñanzas anteriores. Le invito a que le escuche. Y hemos estado definiendo qué es la fe. La fe, como lo dice el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Hay una versión que se acerca un poquito más al original que dice: la fe es la sustancia de lo que se espera, la realidad de lo que no vemos. Ahora, ¿por qué? Porque los asuntos espirituales no se perciben con los sentidos. Es por eso que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 8 que no podemos andar por vista, no podemos andar por los sentidos, porque es que los sentidos son buenos, pero para vivir en este mundo natural, pero no para explorar el mundo espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es un espíritu. Dios no es un ser humano, lo dice la palabra. Yo no soy hombre. Dios hablando dice: yo no soy hombre para mentir, no soy hijo de hombre para arrepentirme. Así que dígale al que está a su lado: Dios no es un ser humano. Dios es un espíritu, dice el texto griego original y el hebreo también. No dice que Dios es espíritu como nosotros lo decimos por la versión Reina Valera. Dios no es un espíritu así. Dios es un espíritu con un cuerpo espiritual. Porque hay gente que al leer la Reina Valera y dice Dios es espíritu, puede pensar que Dios es una fuerza. No, Dios no es una fuerza. Dios es un ser con un cuerpo espiritual. La fe sí es una fuerza que es capaz de remover cosas, pero Dios no es una fuerza. Dios es un espíritu. Y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No dice que los que le adoran deben hacerlo en mente y verdad, o deben hacerlo de manera sentimental, como hay gente que dicen: ay, esa adoración hoy está rara, porque están todavía dándole adoración a Dios sentimental, con los sentimientos. Y si se canta la canción que no le gusta, entonces esa adoración como que no llega al trono. Hello. Sí, hay gente que son así, que si no ven la iglesia llena de gente, la gente brincando y saltando, el culto está frío. Porque la adoración todavía es una adoración sentimental. Amén. Es por eso que en algunos servicios usted ve mucha danza, mucha bulla, mucho brinco, y Dios no está ahí. Hello. Porque la adoración que se le está dando es solamente una adoración sentimental. Y eso lo pensaba también el profeta Elías. El profeta Elías que Dios pensaba que Dios nada más estaba en el fuego. Y cuando llegó el fuego, él pensaba que ahí Dios estaba, y Dios no estaba en el fuego. Y de repente sopló un viento recio, y él pensaba: ahora sí viene Jehová en ese viento recio. Y tampoco Dios estaba en el viento recio. ¿Y dónde Dios estaba? Dios estaba en el silbo apacible. Amén. A veces Dios está en el fuego, a veces Dios está en el viento recio, pero también Dios está en el silbo apacible. Así que dígale al que está a su lado que tu adoración no sea sentimental, sino espiritual. Hay gente que lloran: ay, esa alabanza me da ya mismo. ¿Por qué? Porque esa alabanza o esa adoración está tocando la parte sentimental. Es como cuando estábamos en el mundo, que nos amargábamos con Ana Gabriel y decíamos: ay, cantinero, pásame otra copa, qué mal que estoy. Y hay gente que piensan como que están en el bar. Hello. Pero cuando el Espíritu te ministra y le ministra a tu espíritu, eso va a producir una transformación. Por eso usted ve gente llorando en los cultos como cocodrilos, y cuando salen de la puerta son los mismos perversos y mundanos. Hello. Hay gente, alaba de que él vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente que se tiran al suelo: ay, Señor, estoy aquí, perdóname. Pero están con los sentimientos
sentimientos, porque cuando salen allá afuera se olvidaron de lo que le dijeron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra ministró solamente a sus sentimientos, la palabra solamente ministró a su mente, pero no llegó al espíritu. Cuando la palabra llega a tu espíritu, hay cambio. Cuando la palabra de Dios llega a tu espíritu, hay transformación. Cuando la palabra de Dios llega a tu espíritu, hay regeneración. Por eso yo nunca me he descarriado. Desde que yo conocí a Jesús, ni un paso atrás, porque la palabra ministró a mi espíritu. Dígale al que está a su lado: deja que la palabra de Dios te ministre, no a la mente, sino a tu espíritu, para que cosas comiencen a pasar dentro de ti. Por eso hay gente que llevan años en la iglesia y no cambian su vocabulario. Hay gente que llevan años en la iglesia y no cambian su manera de pensar y de ver las cosas. Se convierten en personas religiosas, y los religiosos no pueden entrar al reino de Dios, porque para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del espíritu. Y el hecho de que tú seas religioso no garantiza que tú has nacido del agua y del espíritu. Tú puedes ser cristiano pero no hijo. El mundo está lleno de cristianos. Dígale al que está a su lado: el mundo está lleno de cristianos, y el infierno también está lleno de cristianos. Ahora, en el cielo usted no va a encontrar un cristiano. Ay, ay, ay. En el cielo usted no va a encontrar los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque usted le pregunta a un alcohólico: ay, yo soy cristiano. Tú le preguntas a un ladronazo: ay, yo soy cristiano. Tú le preguntas a un político: ay, yo soy cristiano. Tú le preguntas a una ramera: ay, yo soy cristiana, católica, apostólica y romana. Todo el mundo es cristiano, de manera que cualquiera es cristiano. Ahora, el que es hijo viene de otro linaje. Dígale al que está a su lado: el que es hijo, el que es hijo pertenece a otro linaje, porque el que es hijo no ha nacido según la carne, sino que ha nacido según el espíritu. El que es hijo, esto no se ha producido por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino que ha sido engendrado en Dios. Ahora, usted sabe lo que significa ser engendrado en Dios. Eso no es cualquier cosa. Y todo eso lo hemos estado tratando en las 10 enseñanzas anteriores, pero hoy vamos a hablar no tan amplio. Vamos a poner simplemente un fundamento hoy. Ya en la próxima enseñanza vamos a seguir ampliando sobre este tema. Dentro de lo que es los secretos de la fe, vamos a hablar acerca de la llave para abrir la fe. Dígale al que está a su lado: hay una llave que nosotros necesitamos para que la fe funcione. Porque yo ya escuché la palabra en mi espíritu, pastor. Yo siento en mi espíritu que tengo fe. Ahora te falta la llave para hacer que esa fe funcione. Y esa llave se llama la confesión. Diga conmigo: la confesión. Muy pocos cristianos se dan cuenta del lugar que la confesión ocupa en el reino de Dios, en el esquema de Dios o en las cosas que son de Dios. Y es devastador o deplorable el hecho de que cada vez que usamos la palabra confesión, invariablemente la gente piensa en la confesión desde el punto de vista negativo. Cuando se habla de confesar, casi la gente se identifica con lo que es confesar mis debilidades, confesar mis pecados, confesar mis fracasos. Y ese es el lado negativo de lo que es la confesión.
pero hay un lado positivo, y la Biblia habla más acerca del lado positivo de la confesión que de los lados negativos. Por ejemplo, el diccionario bíblico dice que confesar es admitir o apropiarse. Apunte eso por ahí porque es bien importante. Confesar es admitir o apropiarse. Admitir la fe adentro, eso es confesar. Admitir la fe adentro. Confesar, de acuerdo al diccionario, significa hacer confesión de las culpas de uno. Eso es por un lado, pero también significa confesar la fe que tenemos por dentro. Admitir la fe que tenemos por dentro. Y hay 4 clases de confesiones que habla el Nuevo Testamento. Número 1, las enseñanzas de Juan el Bautista acerca de la confesión de pecados de los judíos. Ese era un tipo de confesión, la confesión de pecados de los judíos. Número 2, la confesión del pecador. Cuando el pecador en el día de hoy confiesa que Jesús es el Señor. Número 3, la confesión de pecados del creyente cuando está fuera de comunión con Dios. Ese es otro tipo de confesión. Y número 4, la confesión de nuestra fe en la palabra de Dios, que es una de las confesiones más difíciles de entender. ¿Por qué más difícil de entender? Porque es muy fácil declarar algo, pero cuán difícil es que lo que tú declaras se cumpla o venga a la existencia. Pero le vamos a enseñar cómo usted declarar y que lo que tú declares venga a la existencia. Porque declarar no es un acuerdo mental. No es usted ponerse de acuerdo con su mente y comenzar a declarar cosas por esa boca. Hay gente que parece un papagayo. Y yo declaro, y yo confieso, y yo desato. Y nada pasa. Todo lo contrario, hay cristianos que se van deteriorando espiritualmente porque se han pasado toda una vida declarando y declarando y nada pasa. Entonces hace falta como una llavecita, ¿verdad que sí? Hay como un secreto ahí escondido, ¿verdad que sí? Entonces eso lo vamos a descubrir a partir de este momento. Lo primero que le voy a hablar es acerca de la confesión de pecados de los judíos. Es importante que sepamos distinguir entre los pecados que los judíos practicaban en el primer pacto, a quienes Jesús y Juan el Bautista le hablaban, y los pecados del no creyente de hoy. Porque los creyentes de hoy, los no creyentes de hoy, los inconversos, no han conocido todavía a Cristo, por ejemplo. Entonces hay que saber distinguir entre una cosa y la otra, porque el pueblo judío todavía está bajo pacto abrahámico. El pueblo hebreo hasta el día de hoy, porque no reconocieron al Mesías, a Jesús, están esperando un Mesías. Y ahora mismo está de boga eso allá en Israel. Ellos piensan que el Mesías más o menos va a aparecer en esta época, porque ellos no recibieron a Jesús como el Mesías de manera, y eso hace que ellos todavía estén bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces el mensaje que predicó Juan el Bautista y que predicó el mismo Jesús estaba dirigido a esa generación de judíos, de manera que esa confesión era completamente distinta, porque esa confesión era confesar todos los pecados que ellos heredaron de Adán, todos los pecados. Entonces es completamente diferente. Mira que dice Mateo capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, plural, confesando
sus pecados. Entonces aquí tenemos un cuadro del pacto de Dios con Israel. Ellos estaban confesando sus pecados y Juan el Bautista entonces lo bautizaba. Este bautismo, oído con esto, no era un bautismo cristiano, porque Jesús todavía no hubiese muerto en la cruz, ni hubiese derramado su sangre, ni hubiese resucitado. De manera que este bautismo era un bautismo netamente ceremonial, netamente simbólico. Por eso, que después le voy a hablar de eso con más detalle, la Biblia habla de varios bautismos. Hay un bautismo que es en el mar y hay un bautismo que es en la nube. Lo que cruzan el mar y lo que cruzan bajo la nube. O sea, la Biblia habla sobre esta clase de bautismo refiriéndose al antiguo pacto, según lo que plantea Pablo a los Corintios, que habla de esos dos tipos de bautismos. Gloria a Dios. Entonces Juan el Bautista no bautizaba en el nombre de Jesús. Tampoco Juan el Bautista bautizaba en el nombre de Dios el Padre, como se hace hoy. Porque estas personas eran judías y todavía ellos no hubiesen recibido a un Salvador, a un Mesías. Entonces, ¿cómo Juan lo iba a bautizar en el nombre de Jesús si ellos no reconocían a Jesús? Entonces, ¿de qué tipo de arrepentimiento estaba hablando Juan el Bautista? Si Jesús no hubiese muerto todavía en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta cómo nuestros ojos se abren ahora? Y comenzamos a entender ese tipo de confesión de manera distinta. Ahora, la confesión de hoy del pecador que hoy se arrepiente es completamente diferente. Porque el pecador que se arrepiente en el día de hoy no tiene que arrepentirse ni confesar todos sus pecados. No tiene que agarrar una lista y comenzar: yo pequé con esto, 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 pequé con esto. No. Hay gente que lo hace por ignorancia. El pecador de hoy solamente tiene que arrepentirse de un solo pecado, y es del pecado de no confesar a Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 16, versículo 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, porque hay gente que abrieron los ojos y hay que demostrarle todo esto con la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante, la palabra dice: pero yo os digo la verdad, oíd, conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Subraya la palabra creen en mí. ¿Te das cuenta? Ese es el único pecado que hay que confesar hoy en día. Porque Jesús pagó el precio por ti y por tus pecados en la cruz, por todos. Ahí hay fornicación, adulterio, lascivia, mentira, robo, engaño. Esa lista que era contraria, Jesús la clavó con Él en la cruz. Jesús la clavó con Él en la cruz. Entonces, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nota las palabras de Jesús en el versículo 9, que dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Jesús nos muestra que el pecador será convencido por el Espíritu Santo de un solo pecado, y es por cuanto no creen en mí. ¿Te das cuenta? Por cuanto no creen en mí. Amén.
¿Por qué a veces nosotros insistimos tanto en que el pecador que no tiene a Cristo deje esto y deje lo otro? Y formulamos un listado. Y hay gente que piensa que para entregar su corazón a Jesucristo tienen que dejar esto y dejar aquello. Y dicen: ay, yo no me siento aún preparado, no me siento aún preparada, porque es que yo chupo demasiado, bebo mucho alcohol. Es que no es de ese pecado. Es que yo me he visto de forma indecorosa y no me siento preparada. Nunca te sentirás preparada o nunca te sentirás preparado si tú piensas de esa forma. Entonces estamos pensando al revés, porque la palabra lo que dice es: ven a Jesús. Y el Señor entonces se ocupará de todas esas cosas en el camino. No te pongas a pensar en lo que tú tienes que abandonar. No te pongas a pensar en lo que tú tienes que dejar. Amén. Ven a Jesús primero. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo. Pues confiésalo. No te pongas a pensar en la ropa. No te pongas a pensar en tu estilo de vida. Si tú crees en Jesús, lo que tienes que hacer es abrir esa llavecita de fe y confesarlo. En Hechos capítulo 19, versículo 18 leemos: y muchos de los que habían creído vendían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Es decir, la gente quiere abandonar antes de creer, y no es así. Primero tú crees y luego tú te despojas. Primero tú crees y luego abandonas, porque es difícil tú abandonar ciertas cosas sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿O usted cree que es fácil? Pero hay gente que están peleando con su propia naturaleza y dicen: yo estoy esperando estar preparado, yo estoy esperando estar preparada. Dice el versículo 19 de Hechos 19 que muchos de los que habían creído y que antes practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ellos no trajeron los libros antes de convertirse a Cristo. Ellos trajeron los libros después que se convirtieron a Cristo. Porque no es fácil dejar la droga, el alcohol, dejar una vida de libertinaje fuera de Cristo que en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando tú estás en Cristo, entonces se produce un milagro dentro de ti. Y tu espíritu renacido, al no razonar, comienza a buscar a Dios y a olvidarse del pecado. Porque el espíritu renacido no peca y al pecado le dice no. ¿Están entendiendo eso? Amén. Así que dígale al que está a su lado: el pecador de hoy lo que tiene es que confesar el pecado de no creer en Jesús, y ese día entregar su corazón a Jesucristo. Demasiada gente anda por ahí perdida y extraviada porque hay muchos legalistas que andan predicando un evangelio diferente. Usted lo ve en las redes sociales, imponiendo carga sobre la gente. ¿Quién se va a convertir así? Si las iglesias usan un listado: la falda tiene que ser de esta manera, la camisa de esta forma, el pantalón de esta forma, la recortada de esta forma. Hay gente que parecen monje. La recortada de esta forma. Y si te recorta de esta manera y te deja crecer un poquito el cabello, eso te hace como un hombre pervertido. Tú no eres tan santo. Entonces estamos, ¿verdad?, creando un monstruo alrededor de lo que es el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Es un solo pecado.
y es el no creer en Jesús. En esta dispensación el Señor le da la oportunidad más grande que puede tener un ser humano, y es solamente recibir a Jesús. Si usted recibe a Jesús, ya eres salvo, independientemente de los pecados que tú hayas practicado. Así que dígale al que está a su lado: hermanito mío, no te ponga a condenar a nadie, ni a juzgar a nadie, ni por su apariencia, ni por su figura. Si ese confesó a Cristo, es tan salvo como tú. Y cuidado, y cuidadito, porque a veces estamos mirando la viga que tiene el hermano en el ojo y no miramos el tremendo tablón que tenemos en el nuestro. Así que dígale al que está a su lado: no te fijes en la apariencia, porque es que siempre la apariencia te va a engañar. Te ve mujeres con una farda larga, pero la lengua más larga que la farda. Que cuando mueran, la lengua hay que enterrarla aparte, porque hay gente que le prestan la lengua al diablo y hay otros que se la alquilan, porque la lengua es un miembro muy pequeñito, pero que se jacta de muchas cosas. Hay gente que incendia en un bosque con la lengua, dice la Biblia. Así que dígale al que está a su lado: usa tu lengua para bendecir a la gente. No use tu lengua para condenar a nadie. No use tu lengua para agarrar las redes sociales y estar mandando gente al infierno. ¿Y quién eres tú? Aquellos que me están escuchando a través de las redes sociales, ¿quién eres tú? ¿Qué poder, qué potestad tienes tú de estar mandando a la gente al infierno? Dios no nos ha llamado a mandar gente al infierno, todo lo contrario. Dios nos ha llamado a sacarla del infierno. Hay que sacarla, no enviarla. Amén. Y nosotros como iglesia tenemos que emplear todo tipo de estrategia para que la gente sea salvada. Deja de estar imponiendo carga. La gente no aguanta más una carga. El evangelio no es religión. La religión es un invento de los hombres, porque la religión te atan a conceptos, a razonamientos, a filosofías, a doctrina de hombre, que nada tiene que ver con las escrituras. Es por eso que Karl Marx en cierta ocasión dijo que las religiones son el opio de los pueblos. Yo sé que él lo dijo de manera pervertida, pero eso tiene media verdad. El evangelio no es religión. Gloria a Dios. Es más, te voy a decir una cosa bien fuerte: Jesús odiaba la religión. Jesús odiaba la religión y odiaba a los religiosos, porque siempre los religiosos se van a vestir como lo que ellos son religiosos, con una túnica blanca, con unas sandalias resplandecientes, con un manto, y van a cambiar hasta la forma de hablar. Paz a vosotros. ¿Y sabe cómo Jesús le llamó? Jesús le llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera están resplandecientes, pero por dentro están llenos de gusanos. Hello. Usted está aquí o se fue. No me cuelga el teléfono. No me cuelgue el teléfono. Esto es palabra de Dios, y lo que te va a libertar es la palabra, no son los cuentitos. No. Es la palabra lo que va a traer liberación a tu vida. Deja de estar poniendo carga en las mujeres, sobre todo. Yo recuerdo hace algunos años en las iglesias evangélicas, las mujeres no se podían ni peinar bien. Eso es un peinado ostentoso. Oye eso. Y las pobres muchachitas, jovencitas y hermosas, parecían viejas, porque no se podían peinar bien. Y si se veía bonita,
tiene una metresa. Es una serpiente. O sea, las chicas bonitas tenían metresa. Oye eso. Qué ignorancia. Y entonces la fea era la espiritual. Pero tampoco nadie le hacía caso a las feas, eran las bonitas. Por eso decían, ay, hay un espíritu en esa muchacha. Ay, qué linda, qué espíritu, un espíritu en charlatán. Es que se ve bien, es que es bonita. Todo eso yo lo viví siendo un jovencito. Esa falta de conocimiento. Por eso yo agarré la Biblia y dije, Señor, yo quiero que tú me enseñes la Biblia. Porque lo que yo estoy mirando como que no compagina con lo que la Biblia dice. Yo siendo un muchacho, lo que yo estoy escuchando y estoy mirando como que no compagina con lo que la palabra dice. No compagina con el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia se reunía con pecadores. El Jesús de la Biblia se reunía con publicanos. El Jesús de la Biblia decía que los sanos no necesitan medicina, sino los enfermos. Pero hay gente que le llaman a los pecadores hijos del diablo, perro, impío, serpiente, víbora, escorpión. Con ese vocabulario usted no va a traer a nadie al reino, usted lo va a alejar. Y Jesús te va a pedir cuenta por toda palabra ociosa que salió de tu boca. Así que prepárate. Con este púlpito no se juega. No use el púlpito para hablar vacuencia y palabras ociosas. El púlpito se usa para predicar la Biblia, la palabra, para enseñar la Biblia, la palabra. Las redes sociales se han convertido en púlpitos. Por eso hay muchos cristianos que están intoxicados, porque se mantienen escuchando mensajes de diferentes lugares. Amén. Usted tiene palabra de Dios aquí jueves y domingo. ¿Qué hace usted escuchando a otro? Que lo va a hacer lo va a confundir a usted. Por eso hay gente que han perdido el lenguaje de la casa, porque se han mantenido viendo otro estilo, escuchando otro tipo de prédicas netamente emocionales, pero que a nadie enseñan y a nadie edifican, un montón de filosofía. Por eso hay una generación que está vacía de palabra de Dios. Tiene muchos discursos motivacionales dentro de ellos, porque eso es lo que han recibido, discursos motivacionales. Y no tienen palabra de Dios. Usted le habla y le dice, varón, ven acá, defíneme lo que es el pecado, y te gaguean. No saben ni siquiera lo que es el pecado. Defíneme lo que es el arrepentimiento, no saben de eso. Te hablan de revelación y de la palabra más elevada, y de los códigos, de eso sí hablan ellos mucho, pero no tienen los conceptos doctrinales que están implícitos en la palabra de Dios. Son analfabetos espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que dígale al que está a su lado, no te dediques a escuchar disparate. Busca predicadores que te edifiquen, que te enseñen el libro. Porque en este tiempo el libro se ha perdido, como en el tiempo de Josías, que se perdió el libro. Oye, en el tiempo del rey Josías, el libro tenía perdido 300 años. La palabra estaba metida en los escombros porque el templo se derrumbó. Porque donde no hay palabra se derrumba el templo. Hello. Hello. Porque la motivación dura 3 días. Dígale al que está a su lado, las motivaciones duran 3 días. Lo único que permanece para siempre se llama la palabra de Dios. Así que dígale al que está a su lado, tiene que encontrar el libro. Josías tenía 8 años. Y dice la palabra que nació en él el deseo natural. Hasta los lentes me voy a quitar. Nació en él el deseo natural de buscar a Dios. Y lo primero que hizo fue
¿dónde queda el templo? Y cuando llegaron al templo, el templo estaba destruido. Porque lo primero que el diablo hace para destruir un templo es que lo primero que hace es que destruye la alabanza y la adoración. Hoy en día el diablo se ha encargado de destruir la alabanza y la adoración de muchas iglesias. Y ahora lo que se escuchan son otros estilos. Y no estoy en contra de los estilos. Yo lo que quiero es que los estilos bendigan a Dios, honren a Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Se cayó la adoración. Los arpistas desaparecieron. Los trompetistas desaparecieron. La gente que escribía cánticos espirituales desaparecieron y se estaban dedicando a hacer dinero, a los trabajos forzosos. Y Josías dijo: necesito que me lleven al templo. Siendo un niño de 8 años, de 8 años comenzó a reinar Josías. Y cuando llegaron al templo había todo un desastre: tela de araña, escombro. El altar estaba arruinado. Un desastre. Y dice la palabra que los servidores del rey comenzaron a buscar entre los escombros y encontraron un libro llamado el libro de las memorias. Y cuando encontraron el libro de las memorias entre los escombros, que abrieron el libro, había una profecía que hablaba acerca de Josías, redactada desde hace 400 años atrás. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Así que dígale al que está a su lado: todo lo que Dios ha dicho de ti en el pasado está escrito en el libro de las memorias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo que Dios hará contigo lo hará independientemente de cómo tú te sientes en este momento, independientemente de cuál sea tu situación en este momento, independientemente de cuál sea tu condición en este momento. Si Dios habló, Él lo hará a su tiempo. Si Dios lo habló, Él lo hará a su tiempo. La restauración viene, pero para pero para que se produzca restauración hay que buscar el libro, hay que encontrar el libro que está ahí metido entre los escombros. Y escúchame que me debí un poquito del tema, porque esta parte es profética. Cuando los escribas comenzaron a leer las páginas que estaba plasmada en ese libro, ahí hablaba textualmente del rey Josías. Y que el rey Josías se iba a levantar y que iba a reinar, y que el rey Josías iba a restaurar la casa de Dios, iba a restaurar la alabanza, iba a restaurar la adoración, iba a restaurar el culto a Dios. Hoy en día hace falta eso en la iglesia. Hace falta eso en la iglesia, en el pueblo de Dios. La palabra de Dios está metida en los escombros de mucha gente, de muchas iglesias. Ya no se predica la palabra. Usted ve que los predicadores de hoy ni siquiera leen la Biblia. Comienzan a hablar y hablar y ni siquiera citan la Biblia. A mí me gusta cuando yo predico leer la Biblia, porque es la Biblia lo que va a transformar a la gente. No son mis propios conceptos, no son mi propia teoría. Es la palabra la que va a traer transformación. Es la palabra la que va a traer liberación. Es la palabra la que va a traer un verdadero cambio a la existencia misma. Pero hay muchas iglesias que ya no predican la palabra. Hay muchos grupos religiosos que ya no predican la palabra. Se ha perdido el libro, se ha extraviado el libro, y la gente anda como chivo sin ley. Porque donde no hay palabra, la gente se desenfoca. Donde no hay palabra, la gente habla cualquier cosa que le venga a la mente. Pero cuando hay palabra, la gente habla el mismo lenguaje. Ay, 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 ay. La gente desata la palabra. Los dones son buenos, me encanta fluir en los dones,
pero más buena es la palabra. Dígale al que está a su lado, la palabra es poderosa. Póngase de pies. Continuamos el próximo domingo hablando de la confesión, porque lo que viene el domingo es poderoso. No te pierdas el servicio del domingo, porque te vamos a enseñar otra llave. Hoy te enseñamos 2 llaves, pero te vamos a enseñar las otras llaves el próximo domingo. El pecador que confiesa a Jesús abre la llave de su perdón. Cuando tú confiesas a Jesús como Señor y como su Salvador personal, tú en ese momento estás abriendo una llave poderosa, y es la llave de nacer del agua y del Espíritu. Es la llave de nacer de nuevo. Así que, amigo que escucha, si tú estás aquí en esta mañana y no tenías Jesús en tu corazón, el Señor te va a perdonar no solamente de todos tus pecados, sino del principal pecado, que es el no creer en Jesús. Te invito hoy a que creas en Jesús. Jesucristo es el Señor. Él es el Dios hecho hombre. Él es el Dios hecho carne. Él murió por ti en la cruz. Él murió por ti en un madero y derramó su sangre para que hoy tú recibas perdón. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Si hay alguien aquí hoy que desea reconciliarse con Jesús, que desea entregar su corazón a Jesús, no importa cómo tú vivas, a mí no me interesa cómo tú vivas, tampoco a Dios le interesa cómo tú vivas en ese sentido. No importa cómo tú vistas, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu forma y tu estilo de vida. Ven a Jesús así como tú estás. Ven a Jesús. Si tú crees en Jesús, ven a Él. Ven a Él. Yo quiero que me levanten las manos los amigos que están aquí, los que son amigos. Por favor, que levanten su mano derecha. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, los amigos. Y de esos amigos, ¿quiénes creen en Jesús? Levanten sus manos, los que creen en Jesús. Tú ves, ya la mayoría de ustedes creen en Jesús. Lo que le hace falta es confesarlo. Confesarlo para que sean salvos, para que se abra esa llave de fe. ¿Y cuántos de ustedes quieren confesarlo en el día de hoy? Vengan, vengan, vamos a hacerlo. Un aplauso fuerte para la persona que pasa. Fuerte. Vengan, ven. El joven que está ahí también, ven. Ven, confiesa a Jesús. Gloria a Dios. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Vengan, vengan, confiesen a Jesús. Los que todavía no lo han hecho, vengan, confiesen a Jesús. Dios bendiga a la joven que pasa. Ven, acércate acá, acércate acá. Acércate acá. Ven a Jesús. Un aplauso por la jovencita que pasa. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Qué bueno, hay salvación. Hay salvación en el día de hoy. Hay salvación. Grítalo, grítalo, porque hay fiesta. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere recibir a Jesús, reconciliarse con Él? Oh, glory to Jesus, glory to Jesus. Ven a Jesús. Come on, come on, come on. Ven a Jesús. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La palabra dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que repitan conmigo y en voz alta esta oración de fe. Esta será su confesión pública de que ustedes han creído en Jesús. Repitan conmigo: Señor Jesús, hoy te doy gracias por llegar a mi vida y salvarme. Y hoy yo confieso públicamente que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Hoy yo me arrepiento de ese pecado por no haber creído en ti mucho antes. Hoy yo confieso que tú eres mi Dios y
mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame ahora a perseverar en tu camino y bajo tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte a Dios. Fuerte. Fuerte, fuerte. Padre, te presento estas vidas que hoy se unen a esta gran familia, la familia de Dios. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les fortalezca, que ellos puedan perseverar hasta el fin y puedan llevar en ti muchos frutos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso por ellos. Inscriban sus nombres. Fuerte el aplauso por ellos. Bienvenido, bienvenido, bienvenida. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso por ellos.